¿Por qué son tan importantes los cambios en la alimentación para conservar la salud? ¿Por qué es tan importante saber prepararse para una cirugía? El día de hoy les traigo al doctor José Fernando García, odontólogo especialista en nutrición clínica, en fitoterapia y en medicina biológica, para que nos converse exactamente de qué debemos hacer para prepararnos a una cirugía, por ejemplo, una cirugía de implantes dentales. Doctor José Fernando García, es un placer tenerlo el día de hoy para que nos diga a todas las personas que estamos interesados o que vamos a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una extracción de cordales o una cirugía de implantes dentales, ¿qué deberían hacer nuestros pacientes antes de estos procedimientos, doctor García? Doctor Molano, qué alegría estar en el canal, porque realmente es un proyecto que me parece muy interesante y creo que va a ser de mucha ayuda tanto para los médicos como para los odontólogos y para los propios pacientes. Sobre el tema que estamos tocando hoy la alimentación es muy importante en el concepto de la salud y en el proceso de la cicatrización, en el proceso de las cirugías, en el proceso del tratamiento periodontal, en los diferentes tratamientos odontológicos. Es fundamental aprender a manejar ese concepto de la alimentación porque todo tiene que ver con algo que tú como médico y como odontólogo te das cuenta que los pacientes tienen problemas de acidosis, de pH y nosotros los profesionales de la salud muchas veces, los médicos o los odontólogos, conocemos muy poco sobre los efectos de la alimentación sobre esa persona. Y hay algo fundamental y es el concepto del pH, de la acidosis celular, de la acidosis metabólica, porque los tejidos no responden de la misma manera cuando un paciente está en este estado acidótico. Lo que buscamos nosotros a través de la alimentación es mejorar las sendas metabólicas de ese paciente, alcalinizar ese pH para que la respuesta de él sea una respuesta más segura, tanto en el proceso general de salud como en el proceso postquirúrgico. O sea, doctor García, que podríamos decir que cuando alcalinizamos a nuestros pacientes antes de un procedimiento quirúrgico, van a tener mejores resultados sus cirugías, va a ser menos el posoperatorio, menos la incapacidad, ¿podríamos pensar en ello? Absolutamente. ¿Qué es lo que hace la acidosis en el paciente? Por eso estamos hablando de que hay que alcalinizar ese pH. La acidosis genera la inflamación y la degeneración celular. Entonces es fundamental para esos pacientes hacer esos cambios alimenticios porque cuando yo alcalinizo el pH, que creo que muchas veces en el programa lo estarás hablando de pH y todo eso, cuando yo alcalinizo el pH, mejoro la cicatrización y mejoro el metabolismo del paciente y evito la inflamación y evito muchas veces las complicaciones quirúrgicas. Entonces, un paciente que es alcalinizado por el médico o por el odontólogo antes de cualquier tratamiento, sea cual sea la patología, va a responder muchísimo mejor porque no va a tener ese riesgo de infección o de inflamación que se da en un tejido que está acidificado, que está acidótico. Doctor García, ¿y qué tanto conocen los profesionales de salud sobre el concepto de alcalinizar un paciente? Porque no sé, en los programas en Latinoamérica de las escuelas de salud, qué tanto forman a los profesionales en este campo para poder recomendarle justamente a los pacientes. Lastimosamente, nosotros estamos volviéndonos, y te lo he dicho muchas veces, en técnicos instrumentales. Y tanto en las facultades de medicina como en las facultades de odontología, la nutrición no existe. Y si existe es como un ladrillo, diríamos nosotros, lo vemos como una opcional. Y es parte fundamental aprender sobre el concepto de nutrición. Conocemos muy poco. Y por eso la importancia del programa que estás haciendo hoy. Porque nosotros, los profesionales de la salud, y el paciente que nos está viendo también, entiendan los pacientes que el medicamento no hace milagros, que el médico no hace milagros, el milagro lo hace el paciente. A mí me puede atender el mejor médico del mundo, me puede atender el mejor odontólogo del mundo, pero si yo no hago cambios en mi estilo de vida, estoy perdiendo el tiempo. Y la nutrición es el primer paso. De acuerdo, doctor García. Entonces, si yo como clínico o yo como paciente voy a ser sometido a una intervención quirúrgica,
odontológica, que sé que eso va a limitar mi función de alimentación durante 3 o 5 días, mi odontólogo, ¿qué debería recomendarme, doctor García, para que esa cicatrización y esa recuperación sea lo mejor, sea lo más rápida posible? ¿Qué podemos decirle a los pacientes, a los doctores de recomendar? Si estamos hablando de que el paciente está en un estado acidótico o queremos alcalinizarlo para evitar la acidosis y para mejorar su cicatrización, entonces debemos buscar cuáles son los alimentos ácidos y cuáles son los alimentos alcalinos. Cuando nosotros estamos hablando de alimentos que acidifican, estamos hablando de carnes rojas, especialmente los embutidos, de las harinas refinadas, estamos hablando de los lácteos, estamos hablando del azúcar. Entonces, si yo quiero alcalinizar el pH, si yo quiero mejorar eso, ¿qué debo hacer? Alimentos que alcalinicen, o sea, todo lo contrario. Granos, frutas, verduras, cereales. Esos pacientes yo tengo que, tienen que comer. Hay pacientes que me dicen, entonces, ¿qué como? Granos, frutas, verduras, cereales, ensalada, frutas. Ahora, es parte importante ya en el profesional que entienda cuáles son los alimentos de alta carga glicémica, de baja carga glicémica, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo tomo jugo de naranja todos los días. Lastimosamente exprimen la naranja y lo único que se toman es el agua de la naranja con el azúcar, pero la fibra y la celulosa, que es lo que me aporta muchas cosas y que evita que ese azúcar me haga daño, se queda en el exprimidor. En el bagazo. Se queda en el bagazo y es el que echamos Justamente, a la basura. doctor García, una pregunta que nos hacen muy reincidentemente los pacientes es la utilidad de la vitamina C en los procesos de cicatrización, sabiendo que la vitamina C se obtiene en la fruta, en la última semana de maduración de la fruta, que es importante decirle a los pacientes que empiecen la ingesta de vitamina C antes de un procedimiento y lo mantengan durante ¿cuánto tiempo, doctor García? Realmente, cuando nosotros podemos preparar la consulta, o sea, la cita programada para cualquier proceso, una cirugía periodontal, una cirugía en implantología, una cirugía exodoncia de cordales, cualquier tipo de procedimiento, nosotros podemos preparar a ese paciente. Yo les recomiendo a los médicos, a los odontólogos, a mis pacientes, 5 días antes del proceso quirúrgico, yo debería empezar ese proceso del cambio alimenticio, no solo por alcalinizar el pH, sino que este tipo de dieta me desintoxica al paciente, me lo drena. Yo pongo el ejemplo, si yo voy a sembrar una mata, lo primero que hago es limpiar la tierra, luego la abono y luego siembro. Eso favorecería la integración del implante, o sea, que el implante se pegue al hueso como tal. Y la vitamina C, como lo dice, es un gran antioxidante que evita la producción de radicales libres, o sea, fortalece mi sistema inmunológico, mi cicatrización, entonces es fundamental. Yo a todos mis pacientes les recomiendo vitamina C, es más, muchos de los pacientes cuando están en el proceso quirúrgico les aplicamos vitamina C endovenosa, ¿por qué? Para mejorar esas sendas metabólicas, esos procesos de cicatrización. Con la terapia nutricional, doctor García, ¿usted pensaría que podemos reducir entonces la ingesta de antibióticos, la ingesta de medicamentos posteriores a la cirugía? Que, como todos sabemos, los medicamentos son necesarios en muchas situaciones, pero a veces los profesionales de la salud abusamos en el uso, y valga la redundancia, de estos medicamentos. ¿Podríamos reducir entonces la ingesta de tales fármacos? Mira, como te lo decía anteriormente, nosotros nos hemos vuelto una profesión técnico-instrumental. Y a nosotros nos llega el visitador y nos dice, mire, este producto es para esto, y este es el antiinflamatorio y esto. Y establecimos unos protocolos. Entonces, todo paciente que va a ser sometido a un proceso de una cirugía, lo primero que hacemos es antibiótico y antiinflamatorio. Sí. Se nos olvidó que la inflamación es necesaria para la cicatrización celular. Tenemos que aprender a modularla, no a inhibirla. Y es casi una costumbre, doctor García, de que se termina el procedimiento
y se formula y se le pasa a los pacientes, no se les da la oportunidad de hacer su soporte nutricional. Claro, y lo más grave es que no se termina la cirugía, sino que desde antes ya está formulado, porque si usted no se tomó los antibióticos o el antiinflamatorio, no lo podemos operar. Son protocolos que realmente hay pacientes que lo necesitan, pero no para todo el mundo. Mire, en odontopediatría hay cosas muy curiosas. A los niños, para que se les ablande la encía y les erupcionen los dientes, se les tiene que dar fiebre, porque esa fiebre es la que activa eso. Entonces lo que yo tengo que aprender es a modular esa fiebre y todos esos procesos a través de la alimentación. Eso es fundamental y de eso se trata lo que estamos haciendo, enseñándole al odontólogo y al médico, venga, la importancia de la alimentación. Por eso se habla hoy en día tanto de la dieta alcalina. Doctor García, justamente lo que usted está hablando, esta semana un médico pediatra amigo me llama y me dice, tengo un niño en mi consulta que le están saliendo los dientes y está con dolor. Le formulé al niño acetaminofén y personalmente, y creo que tú compartes este concepto, no se debería formular a todos los niños que están erupcionando sus dientes, se les debería formular medicamentos. No le veo la razón. Quisiera escuchar tu opinión y que la compartas con las personas que nos están escuchando. Lo que pasa es que cuando yo inhibo la fiebre, inhibo el factor de necrosis, que ese factor de necrosis es el que me ablanda la encía. Y al ablandarse, al perder ese ablandamiento de la encía, se retarda la erupción dental. De ahí que cuando aparecen los antipiréticos, o sea, todos los productos para la fiebre, la especialización que se pone de moda en la odontología es la ortodoncia. Porque al retardar la erupción dental de forma antibiológica, cambia la posición de erupción de los dientes. No debería establecerse en esos protocolos, porque es que la fiebre no es una enfermedad. La enfermedad es la fiebrefobia. Nosotros le tenemos miedo a la fiebre, ¿no? La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo para combatir bacterias, para activar una serie de procesos fisiológicos que son necesarios. De acuerdo. Doctor García, con respecto a la hidratación, que yo pienso que es algo que también los profesionales olvidamos muchas veces, ¿cómo un paciente debería hidratarse para una cirugía y cómo lo debería hacer después sabiendo que tiene limitación por el mismo procedimiento odontológico? Mira, hoy en día hay una ciencia médica que está muy de boga, muy de moda, tiene muchos defensores, tiene muchos contradictores, y es la medicina ortomolecular. Y la medicina ortomolecular no es otra cosa que darle a la célula el nutriente que ella necesita. ¿Qué está pasando? Los alimentos como están cosechados hoy en día, con todos estos fungicidas, con todos estos pesticidas, con todos estos ciclos, ya no tienen la misma carga nutricional que antes. Entonces hay pacientes que necesitan, no todos, hay pacientes que necesitan la suplementación nutricional. Por eso vemos que los deportistas están tomándose todas estas bebidas que aportan minerales, que aportan oligoelementos, que son elementos necesarios. Entonces, si yo tengo un buen aporte de oligoelementos, de minerales, que son todas esas sustancias como el cromo, el hierro, el fósforo, el magnesio, el calcio, si yo tengo un buen aporte nutricional y una buena hidratación, sé que no voy a tener ningún inconveniente. ¿Y cuál es la mejor forma, doctor Molano, de obtener toda esta nutrición? ¿En unas pastas, en unas tabletas o a través de la alimentación? La alimentación. La alimentación Totalmente. es fundamental. Doctor José Fernando, lo que usted nos ha contado el día de hoy es supremamente interesante y muy de la práctica, porque muchos de los pacientes y muchos de los doctores no saben muchas veces qué recomendar. Quisiera preguntarle, doctor, en el terreno práctico, no es una dieta, porque la palabra adecuada no es dieta, según lo que hablábamos antes, pero sí alguna recomendación práctica para hacerlo desde los días antes del procedimiento quirúrgico, es decir, cómo debería ser su almuerzo, cómo debería ser su comida y cómo debería ser el desayuno de los 3 días antes del procedimiento quirúrgico. Bien, aquí hay algo que debe quedar claro. No estamos diciendo que la gente se debe volver vegetariano ni que debe comer maluco. Pero si yo me voy a preparar para un proceso quirúrgico, para cualquier tratamiento, el que sea, una operación a corazón abierto, lo que sea, yo debo alcalinizar mi dieta. Y una dieta alcalina que tiene 30% de alimentos acidificantes y 70% de alimentos alcalinos. ¿Cuáles son los alcalinos? Granos, frutas, verduras y cereales. ¿Cuáles son los acidificantes? Lácteos,
Carnes rojas, Carne embutidos, azúcar y harinas. Pero, doctor García, si me preguntan en el terreno práctico, doctor, entonces no puedo comer mi carne 3 días antes, ¿qué deberíamos recomendarle? Porque en algún momento escuché que el tamaño de la porción de proteína debería ser el tamaño y el grosor de la palma de la mano. Es coherente. Está coherente. Es coherente, yo creo que es coherente, sobre todo que nosotros cuando hablamos de porciones siempre hablamos de porciones de 100 gramos, pero aquí hay algo fundamental, por eso lo digo. Nos van a ver de muchas partes y de muchos sitios, pero hablemos de un plato típico de Cali, la chuleta bayuna. Es un pedazo de carne del tamaño de una oreja de elefante y la ensalada es un poquitico, es todo lo contrario. Debería ser mucha ensalada, el 70% de mi plato, y el 30% debería ser la proteína. Yo creo que... Crudas, las verduras. Lo ideal es que sean crudas o al vapor. O sea, no, la comida saludable es muy rica, No se trata de volvernos místicos ni nada de eso. No, uno puede comer y ojalá ténganle miedo al plato blanco. El plato debe ser de colores. Un plato blanco es un plato acidificante. Bueno, doctor García, quisiera hacerle la última invitación para todas las personas que nos están escuchando. Sí, preparamos un batido que sea alcalinizante para prepararse para una cirugía. ¿Qué le parece, doctor García? Claro, vamos a hacer el ejercicio. Lo que vamos a hacer hoy es un zumo verde, que es un zumo antioxidante. Es un zumo antioxidante, o sea que me protege de los radicales libres, que son los que me producen el fenómeno inflamatorio, la oxidación, el envejecimiento y la muerte celular. Entonces, ¿qué necesitamos? Piña, manzana verde, apio, que es los elementos que vamos a utilizar hoy. Usted le puede colocar muchísimas más cosas, le puede colocar espinaca, o sea, se le pueden colocar muchas cosas, pero entre menos cosas se le coloquen, pues más sencillo de preparar y mucho más rápido. Tomamos una parte del apio, unas manzanas verdes, luego tomamos una porción de piña, las colocamos en la licuadora. Algunas veces hay personas que no aguantan el bagazo, lo que queda, entonces también lo pueden colocar sobre un colador y simplemente extraer el zumo. ¿Cuál es el secreto de la toma de este zumo antioxidante? Que se tome inmediatamente, se prepara, no se debe dejar, porque es que hay mucha gente, por ejemplo, que prepara los zumos antioxidantes o todos estos zumos, los mete en un termo y se los lleva para la oficina. El secreto es tomárselo inmediatamente. O algunas veces hay personas que para retardar la oxidación preparan el zumo y simplemente le echan una cucharadita o una tableta o una cápsula de vitamina C para retardar ese proceso de oxidación. Y se lo toma inmediatamente y eso le hace el papel de un desayuno. Y hay otros zumos que se los puedes preparar a mediodía o en la noche dependiendo de lo que el paciente necesite. Bueno, creo que hemos tenido un excelente programa en compañía del doctor García. Creo que ha sido de una utilidad grandísima para los pacientes y para los doctores. Quiero finalmente invitarlos a todos a que nos sigan en nuestro canal Rodolfo Molano Valencia, a que nos recomienden con sus familiares, con los estudiantes y todos los doctores que conozcan para que sigan este canal. Muchas gracias.